Con motivo de la actividad docente dual impartida en la UMH, se informa de las condiciones de uso de la aplicación de videoconferencia que a continuación se va a utilizar. Primera, la sesión va a ser grabada con el objeto de facilitar al alumnado con posterioridad el contenido de la sesión docente. Segunda, se recomienda a las personas asistentes que desactiven e inhabiliten la cámara de su dispositivo si no desean ser visualizadas por el resto de las personas participantes. Tercera, queda prohibida la captación y/o grabación de la sesión, así como su reproducción o difusión, en todo o en parte, sea cual sea el medio o dispositivo utilizado. Cualquier actuación indebida comportará una vulneración de la normativa vigente, pudiendo derivarse las pertinentes responsabilidades legales. En la sesión de hoy vamos a cerrar la unidad didáctica número 3. La unidad didáctica número 3, como sabéis, está destinada a hablar de mecanismos de toxicidad y estaba estructurada a diferentes niveles. Empezamos con la primera de las sesiones hablando de mecanismos moleculares de toxicidad, que era el nivel más bajo. En la sesión de ayer subimos un escalón y después de ver cómo esas reacciones químicas entre sustancias que iban a inducir un efecto adverso y moléculas endógenas, cómo esas reacciones son capaces de alterar células. Y finalmente, por encima de las células ya están los tejidos y ahí correspondería hablar de toxicidad sobre cada uno de los tejidos que componen el organismo. Es decir, podríamos hablar de neurotoxicología, de dermatotoxicología, de hepatotoxicidad, toxicidad hepática, de toxicidad ocular, de toxicidad cardíaca, etc. Eso obviamente es inviable por motivos de tiempo y lo que hemos elegido es un ejemplo de toxicidad sobre tejido que es bastante transversal porque afecta a prácticamente todos los tejidos del organismo. Y se trata de la carcinogénesis química, es decir, cómo las sustancias químicas son capaces de inducir tumores en los organismos. Vamos a empezar presentando conceptos básicos de carcinogénesis, qué asociación hay entre cáncer y contaminantes ambientales, cuáles son las etapas de la patogénesis en un cáncer, qué genes están implicados en el desarrollo del cáncer y hablaremos también de la clasificación de compuestos químicos según su clasificación, según su clasificación y etiquetado, así como según su mecanismo. Bueno, un cáncer, obviamente todos sabemos lo que es la formación de células y tejidos que se realiza con independencia de flujos reguladores del organismo, es decir, es un crecimiento incontrolado de un determinado tejido de un organismo. Tradicionalmente se ha dado a hablar o a clasificar los tumores o los cánceres en dos grupos. Se hablaba de cáncer benigno cuando hablábamos de un tumor que no tenía capacidad de invadir otros tejidos del organismo diferentes del que se había creado, es decir, no había capacidad de metástasis. Y se llamaba tumor maligno, al caso contrario, aquel que tenía a través de procesos que se conocen como angiogénesis. La angiogénesis es la generación de vasos sanguíneos en un lugar donde no corresponde que los haya. Algunos tumores tienen capacidad de desarrollar la formación o generar vasos sanguíneos para así desplazarse a otros tejidos diferentes e invadir otros tejidos diferentes del propio en el que se habían creado. Eso es lo que se conoce como metástasis. Y el término cancerígeno, mejor dicho, carcinógeno, es el que damos a una sustancia química capaz de inducir cáncer en un organismo. ¿Qué puede inducir cáncer? Bueno, pues está demostrado que los virus pueden inducir cáncer. Lo mismo que las radiaciones ionizantes, es decir, de radiaciones de la zona del espectro ultravioleta hacia arriba. Y también lo que a nosotros nos toca es en lo que nos vamos a ocupar, ciertas sustancias químicas, es decir, la exposición a determinadas sustancias químicas es capaz de inducir tumores. De hecho, en los países desarrollados, después
de los accidentes cardiovasculares, el cáncer es la segunda causa de mortalidad. ¿Existe una asociación clara entre aparición de tumores, entre formación de cáncer y medio ambiente? La verdad es que sí, sí que existe. Está demostrado que aproximadamente el 10% de los tumores tienen un origen infeccioso, sobre todo virus, que la dieta es capaz de, o podría ser responsable de la aparición de hasta el 35% de los tumores que se detectan. El alcohol, un número también significativo, si pensamos que se trata de una sola sustancia, aproximadamente el 3%. El tabaco, el 30% de los tumores, y el resto a otro tipo de sustancias como la polución, aditivos alimentarios, etc. Otra prueba de que la exposición a sustancias químicas en el medio ambiente causa cáncer es que más del 90% de los tumores que aparecen lo hacen en tejidos epiteliales, es decir, en tejidos que de alguna manera tienen que ver con el exterior, con el tracto gastrointestinal, que es el primer punto de contacto de los alimentos y de las sustancias químicas, ya sean naturales o contaminantes que van con estos alimentos, o el pulmón, que es el punto de contacto con la atmósfera, o incluso en la piel, donde también aparecen este tipo de tumores, y ahí se debe muchas veces a la exposición a la radiación ultravioleta. Además, la aparición de tumores requiere un tiempo largo de exposición. De hecho, aproximadamente el 75% de los cánceres que se desarrollan a partir de los 60 años. Y otra prueba más de la relación entre medio ambiente y cáncer es el hecho de que hay, luego pondremos un ejemplo muy concreto que creo que lo ilustra muy claramente, de que hay una clara asociación entre la migración y la aparición de tumores. Es decir, en determinados ambientes, en determinadas zonas geográficas, en determinadas poblaciones, existe una más alta incidencia de tumor que en otras. Eso se sugiere que es debido a la existencia de algún factor ambiental en esa zona. Ejemplos demostrados de sustancias químicas que inducen tumores. Pues, por ejemplo, el alcohol. El alcohol es capaz de inducir tumor en varios tejidos, como el esófago, el hígado, la laringe. Las aflatoxinas son contaminantes, las aflatoxinas las producen micotoxinas que aparecen como consecuencia de la contaminación por hongos de determinados productos vegetales. Está demostrado la capacidad de algunas de estas micotoxinas, en concreto las aflatoxinas, que son las más extendidas, de causar tumores de hígado. Del mismo modo, el tabaco también hemos dicho que es capaz de inducir tumores en muchos tejidos, desde la boca, la faringe, la laringe, el pulmón, la vejiga, etc. Y también en el ambiente laboral. En el ambiente laboral, de hecho, es la mayor fuente de información de asociaciones entre exposición a sustancias químicas y aparición de tumores. Ahí tenéis varios ejemplos. Está demostrado, por ejemplo, la aparición de tumores en los bronquios por exposición a polvo de berilio, que se utiliza en la fabricación de componentes electrónicos. O la aparición de tumores en los bronquios y en el epitelio nasal por exposición a formaldehído, que se utiliza para muchas cosas, pero entre otras cosas para el tratamiento de la madera, de productos textiles, etc. Hay más ejemplos. El asbesto que os decía el otro día, que desencadena una reacción adversa de generación de radicales libres a través de la reacción de Fenton, también está demostrado que causa tumores en la pleura y los bronquios. O pues el benceno, que se utiliza en la manufactura de gomas, adhesivos, refinado del petróleo, es capaz de inducir tumores en la médula ósea. O el polvo de la madera también en epitelio nasal, etc.
los hidrocarburos aromáticos policíclicos en varios sitios, como en bronquios, en la piel, el escroto. De hecho, en los hidrocarburos aromáticos policíclicos fue la primera, históricamente fue el que primero se pudo asociar la exposición a estas sustancias con la aparición de un tumor. Fue a finales del siglo XIX, los desollinadores que había en Londres, los desollinadores eran, ahora ya no existen, pero son las personas que se contrataban para eliminar todas las cenizas que quedaban en las chimeneas. Esas cenizas estaban muy cargadas de hidrocarburos aromáticos policíclicos y se observó una muy alta incidencia de tumores en el escroto de los desollinadores. ¿Cuáles son las etapas que tiene que haber para que aparezca un tumor? Pues como en cualquier efecto adverso, lo primero que tiene que haber es una exposición. Eso es claro. Luego se habla de un periodo de latencia, donde que es un periodo, el periodo que transcurre entre que cesa la exposición y que se manifiesta el tumor de una manera clínica. Ese periodo de latencia puede durar hasta décadas. Pero bajo el punto de vista toxicológico, la carcinogénesis se divide en tres etapas. Una etapa que es la iniciación, en la que la sustancia química que va a inducir el tumor reacciona de una manera concreta con una célula que queda en un estado que se llama iniciado, esa célula se queda iniciada y que per se no es carcinogénica, no induce ningún tumor. Pero en algún momento esa célula promociona o se promociona y empieza a desarrollarse. Y esa iniciación, que es el primer golpe derivado de la exposición, lo que hace es que pierda el control de la división. Y cuando empieza a dividirse porque recibe una señal externa de que toca dividirse, como ha perdido el control, ya empieza a dividirse sin control y es lo que genera el tumor. Y ya finalmente, la tercera de las etapas es la aparición de la malignidad, cuando el tumor hace metástasis y abandona el tejido en el que se ha generado y se propaga al resto de tejidos del organismo. La exposición es, como sabéis, la interacción de la sustancia que va a inducir el tumor con componentes celulares. Cuando esa exposición se da, pueden ocurrir varias cosas. Una de ellas es que los mecanismos de reparación de la célula rehagan el daño y la célula vuelva a ser normal, o que la célula desencadene los mecanismos de apoptosis de los que hablábamos ayer, es decir, la célula detecta que hay algo mal y lo que hace es que dispara la apoptosis y muere, esa célula muere sin dar tiempo a que se desarrolle el tumor. O bien puede que no ocurra nada, es decir, que no haya apoptosis, que no haya reparación y que esa célula sobreviva en un estado que se llama iniciado. Iniciado, pero dañado. La célula funciona correctamente, pero en algún momento dado, esa célula, por su fisiología, va a recibir una señal externa que le va a decir, es hora de empezar a dividirse. La célula va a empezar a dividirse y si esa iniciación, esa alteración del componente celular está relacionado con el control de la división, lo que va a haber es una división descontrolada, incontrolada. Y eso es lo que conocemos como promoción. Y ya para finalizar, el crecimiento es, como digo, son mecanismos más complejos que implican que el tumor desarrolla ciertas capacidades para generar venas y capilares y viajar desde el punto donde se encuentra, donde se ha iniciado el tumor, al resto de tejidos. Y eso es lo que se conoce como progresión. Pero, no obstante, la primera etapa, la de iniciación, por sí sola no es cancerígena. De hecho, puede que el individuo tenga muchas células iniciadas, pero no se desarrolle ningún tumor. Aquí tenemos un ejemplo
de esto mismo que os estaba diciendo, un poco más esquematizado. Aquí tenemos una célula intacta que recibe o se expone a un agente iniciador y queda, pues como digo, iniciada. Se queda ahí hasta que recibe la señal de dividirse y empieza a generarse una masa celular más grande de la que se debería, que es lo que llamamos el tumor. Y finalmente queda la progresión, que es cuando ya empieza a haber metástasis, pues en otros tejidos. Aquí pone el ejemplo en el hígado, en los pulmones, pero puede ser en cualquier tejido. Vamos a hablar un poquito más de estas etapas, de esas 3 etapas de la patogénesis cancerígena. Vamos a empezar por la iniciación. Decíamos, la iniciación es la etapa donde lo que hay es una interacción entre el xenobiótico y el DNA. Es decir, el xenobiótico que va a inducir el tumor accede al núcleo de la célula e interacciona directamente con el DNA y deja la célula iniciada. ¿Qué características tiene esta iniciación? Pues que la iniciación es irreversible, es decir, que se transmite de madres a hijas, de células madre, o sea, de la célula original a su descendencia. Afortunadamente es poco frecuente, y además es rápida. Basta con que una sola molécula de xenobiótico reaccione con una sola molécula de DNA para que esa célula quede iniciada. ¿Qué tipo de reacciones son esas reacciones de iniciación? Esas interacciones entre el xenobiótico y el DNA, pues por ejemplo son hidroxilaciones de las bases. Recordad que ayer y el día anterior estuvimos hablando de que los radicales hidroxilo tenían capacidad de generar hidroxiadenina e hidroxiguanina. Esas son las hidroxilaciones. O el xenobiótico, por ejemplo, lo que puede es el hidrocarburo aromático policíclico, por ejemplo, lo que hace es que se inserta entre la doble hebra de DNA, deforma la cadena y rompe las hebras. O puede que esa deformación no llegue a romper la hebra de DNA, pero sí que separe los pares de bases y se produzcan entrecruzamientos de bases inapropiados. O el más general, el más común, es lo que se llama la formación de aductos. No estoy muy seguro de si esa palabra existe en castellano o en español. Eso viene del inglés que se llama adduct, pero no sé, yo la he traducido, pero no, para ser honestos no estoy seguro de que exista en el diccionario de la RAE. El aducto es la unión entre el xenobiótico y el DNA. Es cuando el DNA entra en la cadena, perdón, cuando el xenobiótico entra en la cadena de DNA y se queda unido covalentemente a esa molécula de DNA. Por ejemplo, los iones hidroxilo. Pero el ion hidroxilo es relativamente pequeño, se introduce un grupo OH que no deforma demasiado el aducto. Si el xenobiótico es mucho más grande, ya lo que va a hacer es, como digo, pues romper, deformar, o a lo mejor generar entrecruzamientos inapropiados de cadenas de DNA. Y, como digo, eso es lo que se llama esa unión covalente entre el xenobiótico y el DNA, es lo que se conoce como el aducto. De hecho, ha demostrado que hay una cierta correlación entre el potencial cancerígeno de una sustancia y la estabilidad del aducto que es capaz de formar. ¿Qué hacen estos aductos? Pues como digo, es una estructura química extraña que se inserta en una estructura muy compleja como es la doble hebra del DNA y lo que hace es distorsionar esta doble hebra. ¿Qué pasa cuando luego hay que replicar ese DNA? Pues lo que pasa es que cuando la DNA polimerasa pasa por la zona donde está el aducto, se encuentra una cosa rara y puede ocurrir que no sea capaz de replicar correctamente el DNA. Y ya os digo, si además el xenobiótico que forma el aducto es especialmente voluminoso, puede llegar incluso a deformar y romper las hebras de DNA.
Bueno, el aducto, como digo, se forma un enlace covalente con las bases nitrogenadas, que es lo que estábamos diciendo. Aquí tenéis la estructura química de las 4 bases, adenina, timina, citosina y guanina, y ahí tenéis donde marcan las flechas donde a donde pueden unirse los xenobióticos que van a formar los aductos. Bueno, ya tenemos la célula iniciada. ¿Qué viene a continuación? Decíamos, la célula iniciada que puede seguir viviendo y funcionando correctamente, es decir, haciendo todo lo que tiene que hacer según su fisiología normal. La iniciación no altera el funcionamiento normal de la célula y, como digo, no implica necesariamente que se vaya a desarrollar un cáncer, solamente que se abre esa posibilidad. Pero esa célula iniciada va, en un momento dado, a reaccionar con un agente promotor, es decir, una señal extracelular que le va a decir, pues es momento de dividirse, pues por el motivo que sea, pues porque es el momento de crecimiento del organismo o porque la edad ya es una célula senescente que ya ha cumplido su vida y tiene que dividirse, entonces recibe una señal externa de que inicie la división. Si ese aducto está en algún gen que controla la división celular, lo que va a dar es alteraciones en la expresión génica y en la división celular. Puede haber aductos en otros sitios que no codifiquen para genes implicados en la regulación celular y podrá ocurrir que las proteínas que se tengan que sintetizar codificadas por esos genes no se hagan correctamente y eso tendrá unas consecuencias, las que sea, pero no necesariamente cáncer. Pero sí, si el aducto está en una zona implicada en el crecimiento, en la división celular, la aparición de un promotor va a dar lugar a que se altere esa división celular y va a dar lugar a la multiplicación inapropiada de esas células iniciadas. Porque la señal llegará a todo el tejido, pero la célula que no esté iniciada interpretará correctamente la señal, se dividirá las veces que tenga que dividirse según su programa genético y parará. Pero la célula que está iniciada no parará. No parará de dividirse porque tiene perjudicado los mecanismos de control. Al contrario que la iniciación, que decíamos que era irreversible, la promoción sí es reversible. Es reversible mediante mecanismos de apoptosis. Es decir, ese mecanismo de muerte celular ordenada que está en el programa genético de las células que permite que las células se puedan autodigerir sin causar daños en los tejidos circulantes. Si la célula es capaz de disparar la apoptosis, esa promoción será reversible y no aparecerá el tumor. Lo que ocurre también a veces es que muchos tipos de tumores, sobre todo los malignos, lo que hacen es alterar también los mecanismos de apoptosis. Normalmente, como digo, sobre todo en adultos, requiere un periodo largo de acción, ¿no? Sabéis que os decíamos, hay una latencia que puede llegar a ser de décadas. Esa promoción, como digo, está asociada a estímulos del crecimiento celular y esta promoción no implica interacciones entre el DNA y los xenobióticos. Además, hay una característica, y es que las sustancias promotoras, las que pueden inducir los tejidos, suelen ser específicos del órgano diana, al contrario de las sustancias iniciadoras. El DNA químicamente es igual en todas las células y, por lo tanto, si el xenobiótico que va a iniciar una célula llega a tejido que sea, el DNA, pues como digo, no va a haber diferencias entre un tejido y otro y si la reacción es posible se va a dar. En cambio, la promoción no, porque el estímulo que tenga que recibir el hígado pues va a ser diferente del que tenga que recibir la piel o del que tenga que recibir la médula ósea o del tejido que se trate. Por lo tanto, la promoción suele ser específica del órgano diana.
Y ya finalmente nos queda después de la iniciación y de la promoción, hasta ahí, cuando se ha producido la promoción, como os digo, es cuando hablamos de un tumor benigno, nos queda la progresión, que es la transformación de ese tumor benigno en maligno. Ahí ya empiezan a alterarse más cosas, empieza a generarse vasos sanguíneos en el proceso de angiogénesis, hay una metástasis, es un crecimiento invasivo y además se desencadenan más alteraciones todavía más complejas, como por ejemplo la inhibición de los mecanismos de la apoptosis o la alteración de otras proteínas que controlan el ciclo celular, etc. Y todo eso, como digo, es lo que llamamos el tumor maligno. Bueno, ¿cuáles son los genes implicados en el desarrollo del cáncer? Pues dependiendo del momento de las 3 etapas en que se impliquen, normalmente hablamos de un oncogen como el gen cuya mutación desencadena un proceso canceroso. Son genes que están implicados en la iniciación y están normalmente implicados en el control del ciclo celular, es decir, en cómo la célula o cuándo la célula se divide, en qué extensión y cuándo para de dividirse. Y esos son los oncogenes. Los protooncogenes son genes que están implicados en la promoción. Están relacionados con interpretar la respuesta a señales externas que promueven el crecimiento y la división celular. Y finalmente hay un tercer grupo de genes relacionado con la patogénesis carcinogénica que se llaman genes supresores, que son aquellos que codifican para proteínas que impiden que las células se reproduzcan cuando su DNA está muy dañado. El ejemplo más conocido es el del P53. Hay un gen que se conoce como P53 que codifica para una proteína que lo que hace es parar la división celular al final de la etapa G1. Cuando la proteína P53 detecta daños en el DNA, lo que hace es parar la división celular. Y eso es un mecanismo de control frente al cáncer. De hecho, lo que está demostrado también es que personas que tienen mutaciones en el gen que codifica para la proteína P53 no tienen este mecanismo de defensa y son más propensas al desarrollo de tumores. ¿Cómo se clasifican los compuestos químicos atendiendo a su carcinogenicidad? Bueno, hay dos clasificaciones. Una es la de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, o IARC, y otra es la de la Comisión Europea, que es la que utilizamos en Europa. La IARC ha desarrollado una clasificación que resulta un poquito compleja y presenta algunas características que a mí no me acaban de convencer del todo. Pero vamos a comentarlas. Como digo, la IARC lo que hace es que establece lo que ellos llaman evidencias, un nivel de evidencias. Habla de evidencias suficientes cuando estas evidencias permiten establecer una relación causa-efecto entre exposición a una sustancia y aparición de tumores. Habla de evidencias limitadas cuando esa asociación causa-efecto existe o se puede demostrar, pero también existen alternativas a esa explicación que resultan plausibles. Es decir, que esa asociación no demuestra inequívocamente la correlación entre la exposición y la aparición de tumores. Y habla de evidencias inadecuadas, que es un nivel de evidencia inferior al de suficiente y limitada, cuando solamente tenemos indicios de que existe esta relación causa-efecto. Bueno, pues jugando con los datos que existen en cuanto a carcinogenicidad en humanos y en animales, y los niveles de evidencia de esos 3 niveles, existen una clasificación que es la IARC llama carcinógeno grupo 1, aquel
compuesto para el cual existan evidencias suficientes de que induce tumores en humanos. Y cuando digo toda esta clasificación que veis ahí, 1, 2A, 2B, 3 y 4, es siempre para humanos. Otra cosa es que para establecer esta clasificación se hagan uso de datos en animales, pero los resultados se aplican a humanos. Y solamente cuando existen datos en humanos que certifican inequívocamente que la exposición a esa sustancia induce tumores, hablamos de un carcinógeno tipo 1. Hay pocos carcinógenos tipo 1, porque, como digo, para asignar ese 1 tienen que haber datos en humanos. Y los datos en humanos pues no son muy comunes porque no se puede hacer, por motivos obvios, experimentos con humanos. Por debajo tenemos el nivel o el grupo 2A, que es el de probable carcinógeno humano. Y eso es cuando existen evidencias limitadas en humanos, pero suficientes en animales. Es decir, no hay dudas de que la exposición en animales a una sustancia induce tumores, pero no tengo datos en humanos como para verificar que eso esté ocurriendo igual en humanos. Cuando si en algún momento dado esos datos aparecen, pues una sustancia promocionará de 2A a 1. Pero, insisto, el 1 solamente se asigna cuando tengo datos en humanos. Cuando tengo datos claros en animales, pero me faltan evidencias en humanos, hablan de 2A. Y el 2B es cuando hay evidencias inadecuadas en humanos y suficientes en animales. Es decir, es un nivel de preocupación inferior al del 2A. Hasta ahí podría uno más o menos entenderlo, pero lo que ya no me gusta nada son el 3 y el 4. Cuando habla de no clasificable, realmente no clasificable ya es una clasificación. Lo mismo que lo de probable no carcinógeno. Tú no puedes ensayar o criticar lo negativo. Tú puedes decir que no tienes evidencias de que esto induzca un tumor. Entonces dirás que no lo clasificas como tumor, pero no es lo mismo no clasificar que clasificarlo como no clasificable. No sé si me explico. Lo mismo que asignar la negatividad, lo de no carcinógeno. No puedes decir que una sustancia no es no carcinógena, porque ya sabemos muy bien que la toxicidad de las sustancias depende de la dosis. Por lo tanto, seguro que hay alguna dosis en algún momento que hace que una sustancia induzca tumores en humanos. Otra cosa es que eso sea fisiológicamente relevante o haya alguna posibilidad de que se vaya a poder alcanzar, pero no existe eso. Bueno, pues esas son la clasificación que hace la IARC. Y algunas sustancias, pues tenemos por ahí, por ejemplo, el cadmio, las aflatoxinas, los compuestos del arsénico son carcinógenos tipo 1. Os he dejado en la carpeta de material un archivo Excel que contiene las clasificaciones que tiene asignadas la IARC hasta el momento. Esto cada 6 meses aproximadamente lo revisan y cambian, añaden alguno más y demás. Pero bueno, aquí tenéis todo, todas las clasificaciones. Sí, pues por ejemplo, pues no sé, los bisulfitos, por decir algo, es lo que dice que es 3. El carbono el carbono, el electrodo de carbón manufacturado dice que es 2A, pero a ver, no. Por aquí alguno. Vamos a hacer otra cosa, vamos a utilizarlo con el filtro este del Excel. Aquí tenemos todas las sustancias que están clasificadas como 1. Pues la benzidina, el carbón, el cloruro de vinilo, el plutonio, el benceno, el lindano, el formaldehído, etc. O
las que son 2A. Pues aquí tenemos pues, el plomo, la acroleína, en fin, etc. Y ahí tenéis. Esa hoja, como os digo, la he dejado a modo de ejemplo en la carpeta de material. La clasificación que yo creo que nos concierne más es la de la Comisión Europea. La Comisión Europea tiene el sistema armonizado de clasificación que está descrito en el reglamento 1272 del año 2008, donde habla que la clasificación de las sustancias en función en lo relacionado con su carcinogenicidad, hay unas sustancias que son tipo 1, que son los carcinógenos que está demostrado que son carcinógenos en humanos, es lo que ahí sí que coincide con la IARC, pero subdivide el 1 en 1A, que sería el 1A, sería el equivalente al 1 de la IARC, es decir, sustancias para las cuales existen evidencias de su carcinogenicidad en humanos. Y el 1B. El 1B son sustancias para las cuales existen evidencias de que inducen tumores en animales y no hay ningún motivo para pensar que vaya a ser diferente en humanos. No sé, cuando eso pasa, se le pone el 1B y no el 1A porque todavía no existe el estudio epidemiológico que demuestre que lo mismo que se aparece en animales está pasando en humanos. Y el grupo 2 es lo que sería el equivalente al 2B de la otra clasificación, es el de sospechoso de ser carcinógeno para humanos. ¿Cómo podemos saber cuando una sustancia está clasificada de una manera o de otra? Pues bueno, una manera es ir a esa hoja Excel, también está en Internet, o ir a la base de datos de la Agencia Europea de las Sustancias Químicas y aquí en este enlace está el catálogo. Vamos a ver, pues por ejemplo voy a entrar. A ver si lo coge. Sí. Y aquí en el inventario, pues lo que hago es ponerle, yo recomiendo poner el número CAS y ponemos, por ejemplo, el primero, el 71, el primero de los ejemplos que había, ¿no? 43.2. Le decimos buscar y aquí nos aparece el benceno, que era esa sustancia, y clicamos para ver y vemos que lo que es en cuanto a carcinogenicidad es carcinógeno 1A. Es decir, que es una sustancia que induce tumores en humanos. Si quiero buscar otro, pues pongo otro número CAS, el otro que había ahí, el 79 en la diapositiva 061. Voy a buscar y a ver qué ha pasado. Así que he puesto aquí un punto en lugar de una barra. Digo buscar y la acrilamida me dice que la acrilamida es carcinógeno 1B. Es decir, que induce tumores en animales, sin ninguna duda, pero no existen datos suficientes para poder establecer que esté ocurriendo lo mismo en humanos. Y así puedo buscar todo. Cuando hablemos al final de la unidad didáctica número 4 Cuando hablemos al final de la unidad didáctica número 4 de clasificación y etiquetado de sustancias químicas, haremos prácticas sobre el manejo de esta base de datos. No voy a entretenerme más ahora, porque ya os digo, entonces hablaremos de cómo utilizar esta base de datos para todo tipo de clasificaciones, no solo para carcinogenicidad. Y el último bloque que quiero que tratemos es el de
qué tipos de agentes cancerígenos hay. La clasificación depende del criterio, obviamente. Y si clasificamos según el momento de actuación, podemos hablar de agentes iniciadores, que son aquellos que solamente tienen capacidad de iniciar una célula, dejarla iniciada, dejarla alterada, pero per se no son agentes cancerígenos. Es decir, no desencadenan el tumor. O de agentes promotores, que son agentes que lo que están implicados es en la segunda fase, en la promoción. Son agentes que tienen capacidad de inducir, de hacer que un tejido empiece a dividirse en un momento inapropiado. Y si esa célula está iniciada, se va a desencadenar el tumor. Y aquel que es capaz de hacerlo todo es lo que llamamos, de iniciar y de promover, es lo que llamamos carcinógeno completo. Y ahí tenéis ejemplos. Y según el mecanismo, se suele hablar de mecanismos genotóxicos, cuando está implicado el DNA, y de mecanismos epigenéticos. Esta clasificación de genotóxicos y epigenéticos no tiene nada que ver con la clasificación de la IARC o de la Comisión Europea. Esas clasificaciones simplemente hablan de si la sustancia o qué probabilidad hay de que esa sustancia sea capaz de inducir tumores, pero no consideran el mecanismo. Como digo, los genotóxicos son aquellos que se caracterizan por generar el tumor a través de una interacción con el DNA. Suelen actuar de una manera bastante interespecie, porque como digo, el DNA es igual en todas las especies químicamente. Y una característica importante es que se dice de estos mecanismos genotóxicos que no tienen umbral de toxicidad. Esto es una excepción a lo que hemos estado comentando hasta ahora para la mayoría de efectos donde hablábamos de que había un no a él y un luego a él. Eso no se da en el caso de los carcinógenos genotóxicos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que la relación dosis-respuesta existe, es decir, que a más dosis, más efecto, basta con que una sola molécula de DNA interaccione con una sola molécula de xenobiótico, solamente con esa relación 1 a 1, para que esa célula quede iniciada y potencialmente se desencadene el tumor más tarde. De ahí que digamos que no existe umbral de toxicidad, o dicho de otra manera, el riesgo solo es cero cuando la exposición es cero. ¿Ejemplos de estos carcinógenos genotóxicos? Pues, por ejemplo, los hidrocarburos aromáticos policíclicos, que son los que aparecen durante la combustión perdón, de la materia orgánica. Se han encontrado en el humo del tabaco, en el motor, en el escape de los motores de combustibles fósiles y hoy en día, de hecho, se consideran ya prácticamente ubicuos. Estas sustancias, como son, tienen una configuración bastante plana que hace que se puedan insertar muy bien entre las hebras de DNA. Ahí tenéis un ejemplo del benzopireno, que es uno de los hidrocarburos aromáticos policíclicos. El benzopireno sufre una reacción de biotransformación de fase 1 y se genera un epóxido. Ese epóxido luego se genera otro diodriol, como veis ahí, se genera otro epóxido en la tercera de las reacciones y este epóxido ya es el que se une al DNA y desencadena los tumores. O las aminadas aromáticas son hidrocarburos aromáticos con grupos amino como sustituyente y aparecen algunas en el tratamiento térmico de alimentos ricos en proteínas, es decir, básicamente de carnes, ¿no? Aunque también industrialmente tienen uso como tintes, antioxidantes y precursores de algunas sustancias. Es el ejemplo que ya hemos comentado en sesiones anteriores hablando de biotransformación. El 2-aminonaftaleno lo que hace es que se hidroxila, se en una reacción de fase 1, se glucoroniza en una reacción de fase 2, pero esta estructura en el pH ácido de la orina se hidroliza y se vuelve a generar el primero de los productos de biotransformación. Y este producto se une al DNA de las células de la vejiga urinaria y del colon
desencadenando tumores. Como decía, estas aminas también están en el tratamiento térmico de los alimentos. Alimentos muy ricos en proteínas, cuando se cocinan, se generan aminas secundarias y si a la vez ingerimos nitratos, nuestra flora bacteriana lo transforma en nitritos, lo reduce y la unión de estas aminas secundarias con los nitritos genera nitrosaminas, que son cancerígenas para el estómago. Os he dicho antes, os pondré un ejemplo de cómo la migración de poblaciones reduce la tasa de incidencia de determinados tumores. Bueno, pues está demostrado que en Japón la tasa o la incidencia de cáncer de estómago es muy alta o es más alta que en el resto del mundo. Sin embargo, también está demostrado que individuos que viven en Japón, cuando migran fuera de esa zona geográfica, ya su tasa de incidencia de cáncer de estómago ya cae a la del resto de tejidos. Eso se piensa que es porque esta reacción que veis ahí es la que está apareciendo. Sin embargo, esta reacción también se inhibe por vitamina C, por dietas ricas en frutas y verduras, que son más propios, por ejemplo, de dieta mediterránea, etc. Y eso protege a los individuos frente a la generación de este tipo de tumores. Otros tipos de cancerígenos genotóxicos, pues ya os he hablado, las micotoxinas, algunos metales como el cadmio, el cromo, el níquel, el arsénico, etc. Y el segundo mecanismo general es el gran mecanismo general es el de aquellos tumores que se desencadenan sin interacción directa con el DNA. Son los que se conocen como epigenéticos, es decir, por encima de los genes. Aquí, en este tipo de tumores, estas tres fases de las que hemos estado hablando, estas tres etapas de la patogénesis cancerígena de iniciación, promoción y progresión, no tiene cabida. Aquí ya estamos hablando de sustancias específicas que de alguna manera son capaces de desencadenar ese efecto. Aquí estas sí que tienen umbral de dosis, al contrario que las genotóxicas, y suelen ser reacciones específicas, es decir, de una sustancia que induce cáncer en un tejido y no en otro, diferente, porque existe alguna molécula diana específica en ese tejido que no está en otro o que está de una manera diferente y que hace que no se desencadene ese tumor epigenético. Algunos promotores tumorales, como el fenobarbital, la sacarina, las dioxinas, el DDT, etcétera, tienen esta capacidad. Lo mismo que algunos disruptores endocrinos o generadores de peroxisomas, así como por ejemplo, los polímeros orgánicos. No sé si habéis oído que hay de vez en cuando aparecen noticias en la prensa de prótesis mamarias que tienen que ser reemplazadas porque se consideran que no son seguras. Esas prótesis son polímeros orgánicos que lo que hacen es que causan una inflamación crónica donde proliferan los macrófagos, se generan peroxisomas y eso desencadena el tumor. Estos son los 3 capítulos del libro que he empleado para preparar la presentación que hemos visto hoy y que, como ocurre siempre, están disponibles en la biblioteca.